Estoy con Daniel Filmus, estamos con Daniel Filmus, senador. Daniel Filmus, alguien que conoció a Kirchner desde hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo lo conoces a Kirchner vos? Bueno, mi situación es muy particular porque yo lo conozco a él un ratito nomás, 2 días antes de asumir. Así que mi primera mirada de Néstor es la del propio 25 de mayo y la verdad que cuando uno retrospectivamente... ¿A vos te caía bien? ¿Vos venías viendo cómo venía aspectado? Digamos, ¿cómo lo conoces? ¿En qué contexto? Bueno, yo tenía una buena imagen de él como gobernador y lo había votado y había trabajado para la candidatura de él. Pero en realidad no lo conocía personalmente y me convoca para ser ministro de Educación por lo que habíamos hecho en la Ciudad de Buenos Aires. Yo en ese momento era ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Me convoca, incluso nos vimos el viernes un minuto a la noche y lo saludo y me dice, bueno, ya sabes lo que tenés que hacer lo mismo que hiciste en la ciudad, pero para todo el país. Bueno. Así que confío en vos. Le digo, pero ¿y los colaboradores? Dice, los colaboradores los elegís vos. Quiero dar un dato. Le digo, mirá que en la universidad me gustaría mucho que siga Juan Carlos Pugliese, que era radical, digo, para los que dicen que era sectario. Sí, me parece excelente, muy bueno, y fue lo único que charlamos el viernes a la noche. El domingo yo en realidad tuve un impacto muy grande porque tuve muy cerca 2 momentos. El domingo, que en un momento se nos perdió, estábamos asumiendo todo, entonces salimos al balcón a buscarlo y estaba ahí abajo con la gente. Mientras que todos estábamos arriba para jurar y todo lo demás, ¿se acuerda? Fue el día del golpe de la Cámara. Claro, es que había desaparecido. ¿Sabes que yo ese día dije, ¿a quién votamos? Dios mío. Porque empezó haciendo el malabar. Después que hacía jueguito. Después se estroló la frente. Dije, ay, Dios mío, sí, bueno, salimos de Guatemala. Ese impacto teníamos nosotros en el balcón y él abajo con la gente. Fue una cuestión bien representativa del momento que vivía la Argentina. Y después tuve la situación de... El lunes a la noche, yo ese día lo saludé como todo el mundo, pero nunca tuvimos una parte. El lunes a la noche lo voy a ver temblando, porque tenía que decir, mira, en Entre Ríos todavía no empezaron las clases, hay 7 provincias que no pagan los sueldos. Que estábamos a 25 de mayo, 26 era exactamente, de mayo. Era el 26 de mayo de la noche y tenía que pedirle muchísima plata. Entre Ríos era 70 millones de pesos, por ejemplo. Fue el gran conflicto en ese momento, fue el primer gran conflicto social, salarial, ¿no? Que fue con los Acuérdate que pagaban con bonos y ahí no les pagaban todavía. Desde el principio de año. Ni siquiera. Y 7 provincias estaban casi sin pagar los sueldos. Entonces le digo, mira, hace falta, me acuerdo, 70 millones de pesos. Lo hago cortito, me dice, bueno, si no hay más remedio lo tenés. Le digo, mira, te quiero aclarar que son 70 acá, en las otras 7 provincias hay que pagar también. No. En total son como 270. Lo piensa, me dice, no hay problema, lo tenés. Entonces yo pensé, bueno, mañana vamos a Entre Ríos y lo resolvemos. Así que al otro día estaba yo viajando con él a Entre Ríos, así como les cuento. ¿Qué hago acá? Él sale del despacho y mira para los costados y dice, ¿alguien conoce a alguien en Entre Ríos que nos pueda ir a recibir? Esa era la situación. Quiero decir, iba y bueno, yo lo convencí de que tenía que ir yo primero para resolver la situación, y que después lo llamé al mediodía, cuando había perspectivas buenas, viene, y él viene, insisto, sin guardia, sin... yo era el guardaespaldas y usted conoce a Ignacio Arnaiz, el que es actualmente el director de Canal Encuentro, acompañándome, éramos los 2, y Miguel Núñez éramos los 3 que estábamos con él, defendiéndolo, porque bajó, aparte había 2 lugares para hacerlo, en la Casa de Gobierno o en un salón sindical, donde había miles de personas, y él me dice, no, hagámoslo en el salón con la gente, no en la Casa de Gobierno nosotros solos. Entonces fuimos al salón, bajamos del auto en medio de una plaza con miles de tipos, se le tiraban encima, yo no sabía cómo hacer para protegerlo, era el presidente de la Nación. A tal punto que el gobernador no pudo llegar, el gobernador quedó en el camino. Y lo gracioso del caso es que yo tenía el acuerdo, que habíamos llegado con los sindicatos en la mano, pero en lo terrible y tratar de defenderlo a él y la gente se lo tiraba encima, me quedé sin acuerdo. Así que en el momento de firmar, todos nos miramos, así estaba Marta Maffei. ¿Qué firmamos? ¿Qué firmamos? Tuve que pedir un papel en blanco para la televisión que estaba grabando ahí y firmar cualquier cosa para mostrar. Pero quiero decir, la espontaneidad de él y que él era feliz estando con la gente. Mira, me acuerdo yo de actos, me acuerdo de uno en particular, el acto en la campaña de Misiones, que las elecciones de Misiones fueron en serio un poquito más, donde él del escenario se tiró arriba de la gente. Tipo cantante de rock. Claro, todos nosotros lo llamábamos porque había millones de personas, y desde cómo salimos de acá, pensamos todos, para llegar al micro, para que nos vuelva al aeropuerto, y él en vez de salir por atrás, salió por adelante, y ustedes no podían salir de la gente.
Y la verdad que eso es lo que disfrutaba, y un gobernante que tiene esa relación con la gente, que es tan directa. Mirá la respuesta de la gente. Bueno, es que por eso yo pensaba que dije, si hay que irse, esta debe haber sido para él la mejor manera, porque yo creo que nadie imaginaba semejante aluvión de gente. ¿Cómo lo viste vos a eso, Daniel? Digamos, yendo a la otra punta, fuimos a cómo empezó y lo que pasó el miércoles pasado, digamos, su final. ¿Cómo viste vos esta cosa de la gente? Mira, como vos te emocionaste recién, yo descubrí entre el miércoles, jueves y viernes cuántas veces uno se puede emocionar por día. No cree que tiene una capacidad emotiva determinada. Pero a cada uno que venía y decía algo, porque la gente pasaba y decía, sí. ¿No? Los grupos de jóvenes cantando, pero después la gente, desde gracias por la vivienda, gracias porque pude pagar la hipoteca, gracias por la dignidad del trabajo, las cosas más mínimas, hasta los que se vinieron y cantaron, hasta los que vinieron como el hombre del sector agropecuario. Bueno, ese momento fue... Que fue, creo que el único que yo vi que Cristina realmente se quebró y fue y se prendió en un abrazo, ¿viste? Muy porque todos sabemos de que una persona que sufría como Néstor, cada vez que había un conflicto y sufría, cuando atacaban a Cristina, ese habrá sido un momento donde le acortó bastante la vida. Bueno, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si se acuerdan ustedes que él, cuando habló en el Congreso el último día, se descompuso. El último día de la 125, el día anterior. Claro. La carga que teníamos decían todos. Que no se iba a hacer, que por ahí él no hablaba. Antes es como que le había bajado la presión, decían, y después dijo, bueno, finalmente entonces, habló. Fue como una reivindicación cuando ese hombre habló. Pero insisto que me pasó a mí, por ejemplo, el día jueves. Esta es la imagen, mira, de los mozos. Sí. Bueno, el personal. Ahora, me parece que pocos presidentes han sido tan atacados como Néstor Kirchner. Incluso leí notas tan infames desde el miércoles en algunos medios, notas tan infames, o sea, muchos ni siquiera respetando un momento de dolor para la mayoría, creo yo, del pueblo argentino. Sí, si te referís particularmente a la de Rosendo Fraga. Sí, también de las 11 de la mañana, del día que las 9:15. 11 y 17 la subieron al sitio de internet. Que decía que la presidenta tenía que ver esto como una oportunidad. Claro. Pero hay otra nota ¿no? que... Puede ser una persona que le acaba de absoluta. De morir el marido, decirle esto tienes una oportunidad para apartarse de lo que el marido hizo y hacer otra cosa, y entonces va a haber gobernabilidad. A ver, pregunto yo algo, yendo si querés, ¿esto no también plantea las cosas más claras para la gente? Digo, no es más, de alguna manera, con lo cruel que soy, yo adhiero a lo que estás diciendo. Sí, no, lo que pasa es que es innecesario porque es un dolor. Yo estoy de acuerdo. Es decir, yo me enteré, empecé a ver televisión y entro a los diarios. Sí. Y cuando veo esto en La Nación, y quiero decirlo porque sabemos que no tiene una posición parecida a la nuestra, pero en el mismo diario había antes una nota de Luis Majul muy respetuosa. Yo leí esa y realmente dije, esta es la situación, decía, no importa ahora la dimensión política. Ahora hubo una nota... Y después leo, la verdad que la de Rosendo Fraga me pareció una falta de respeto total por todos los argentinos que estaban sufriendo en ese momento la muerte del presidente, y en particular por Cristina, que espero que no la haya visto, porque realmente era indignante. Decirle en el momento del fallecimiento, a las 2 horas, abandone todo lo que hizo ese hombre, porque si no, no va a haber gobernabilidad. También hubo una nota horrible de Juan José Sebrelli en La Nación, una nota realmente agresiva, rencorosa en el fin de semana, un pie. Como también hubo notas respetuosas en La Nación. Jorge Fernández Díaz escribió, me parece muy bien, sobre la participación de los jóvenes o sobre el trabajo del fotógrafo, pero hubo notas que realmente daban un poquito de asco, ¿no? Pero por eso la menciono, ¿sabes? Porque uno, si no tuviera esta sensación, debiera ser políticamente correcto, cosa que no era Néstor, por supuesto, pero uno que lo deja pasar. Pero me parece que no hay que dejarlo pasar, porque es mucho dolor. Más allá de lo que uno puede discutir, que puede discutir cualquier día, pero es mucho dolor como para realmente faltarle el respeto con ese tipo de notas. Hay un comentario que quiero rescatar vinculado con el tema de los medios, que es cómo se construyen personajes. Y a lo largo de 7 años se construyó un personaje que por los medios hegemónicos, que era autoritario, que no permitía el diálogo, que al que no pensaba como él lo descartaba. Y la anécdota que vos comentabas de cuando vos asumiste el Ministerio de Educación, hubo también una nota que escribió Pepe Num sobre el secretario de Cultura, y yo conozco casos, por ejemplo el del ex ministro de Economía, Miguel Peirano, que habla de otro personaje, y ahora emerge ese otro personaje que en realidad es el verdadero,
el real. Entonces, ¿cómo construyen la realidad sectores que, porque ideológicamente, este es el punto central, porque ideológicamente estaban en contra, dice, bueno, tengo que construir un monstruo, que era mentira, y donde gran parte de la sociedad en un momento se lo creyó. Mira, yo vuelvo a hablar de mi experiencia personal. Nosotros construimos un Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, por ejemplo, con el que fue después Ministro de Educación, que fue Secretario de Educación mío, Juan Carlos Tedesco, no venía del peronismo, era uno del mejor académico argentino lejos. Con Lino Barañao venía de la Facultad de Ciencias Exactas, tampoco era de la fuerza política nuestra, ni era toda gente que venía de otros lados, pero era muy bueno en lo que hacían. Y bueno, por supuesto estaba el actual Ministro de Educación, Alberto Silioni, que sí había trabajado conmigo mucho tiempo y que pertenece a nuestras fuerzas políticas, es un excelente ministro. Entonces, con todos ellos construimos una fuerza plural. Y cada ley que aprobamos en educación, voy a mencionar 5 o 6, la ley de 180 días, la ley del salario docente, la ley de educación técnica, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación sexual y salud reproductiva, la ley nacional de educación, que formó todo el sistema educativo nacional, que salieron casi por unanimidad. Y Néstor, que ustedes dicen que los medios lo señalaban como la persona sectaria y que queríamos una pequeña porción, nosotros teníamos mayoría en las 2 cámaras. ¿Por qué una y otra vez reformulábamos los textos para que salga por unanimidad? Porque él decía, la educación es de largo plazo. Si nosotros ponemos una ley, y la ley es la prueba de una mayoría coyuntural, y después vienen otros, y no, como dicen, no la votamos, la vamos a reformular, entonces no sirve. Una educación está para 10, 20, 30 años. Y creo que este es el Néstor que quizás los medios no mostraban, porque quizás él también tenía una actitud de mostrarse firme, fuerte hacia afuera, y no veían esta cuestión que nosotros veíamos cotidianamente de una persona afable, buscadora de consenso y tratando de construir un país en serio a mediano y largo plazo, ¿no? Porque lo que yo quiero decir es que construyeron esa figura porque estaban en contra de las políticas. Estaban en contra de las políticas que fueron implementando en diferentes ámbitos y en un punto esencial donde la derecha y donde la nación lo representaba era la política de derechos humanos. Entonces, ¿cómo hacían para decir si era una persona afable, que buscaba consenso, que no era autoritario, digamos, poder avanzar sobre esa política que estaba implementando? Entonces, había que inventar un monstruo, y es lo que estuvieron haciendo. Pero entonces hay que estar alerta para el resto. Digamos, cuando también se construye una figura como de Cristina, digamos, los sectores de la derecha, o sobre las políticas, hay que saber que en realidad están construyendo una mentira, y están construyendo la mentira porque están en contra de las políticas, y ese es lo esencial, estar en contra de las políticas. Entonces uno tiene que tratar de, bueno, la parte de la docencia, tratar de desmontar todas esa estructura. Sí, pero, perdón, creo igual que en ese punto es, digamos, no solo que existe una mentira y hay un ocultamiento, sino que hay un deseo de cierta parte de la población de creer eso también. O sea, hay que hacer responsable a ese sector. El sector que cree eso, o que quiere creer eso, desea creer eso. Porque si no, digamos, tampoco sería posible. O sea, vos constatás la realidad, salís a la calle todos los días y ves una cosa y después lees otra. Me parece que tenés cierta responsabilidad de decir, no, esto no es tan así, o yo no lo veo tan así. Yo creo que la Argentina tuvo una tradición de gobernar sin tocar intereses, cosa que es imposible. Claro. Absolutamente imposible. Para gobernar tenés que tocar intereses. Sí, tenés razón en lo que decís, pero tocaban los intereses del pueblo en realidad. Por eso. Porque cuando esas mismas medidas, es decir, una medida, cuando realmente no avanza en favor de la redistribución, toca los intereses del pueblo. Quiero dar el ejemplo de los 90. En los 90 Argentina creció, porque ahora parece que hay más distribución y que la gente está mejor porque crece, ¿no? Argentina creció el 5,5% entre el 93 y el 98. Y empezamos con un 6% de desocupación y terminamos con un 20% de desocupación. ¿Y la deuda externa? Quiere decir que cada vez había más crecimiento y la gente estaba cada vez peor. ¿Eso qué significa? Que hubo redistribución y concentración de la riqueza a favor de unos pocos. De manera injusta. Entonces, eso es un cambio, porque Argentina venía del 50-50. Entonces, siempre que se tomaban medidas que parecían que no perjudicaban ningún interés, estaban perjudicando a los que menos tenían. Cuando se privatizó la jubilación, cuando se privatizaron las empresas, cuando se cerraron los ferrocarriles, se estaban tomando medidas que realmente perjudicaban a los pobres. Pero como iban de la mano de quienes detentaban la concentración del poder económico, nadie las atacaba. Yendo al plano que tiene que ver con lo internacional más cercano, la presencia de prácticamente todos los presidentes latinoamericanos creo que fue una clara señal
en cuanto a la preocupación y al apoyo también, ambas cosas juntas, tanto a Cristina y la preocupación de lo importante, el valor que se le dio a Kirchner como presidente de UNASUR, siendo muy cuestionado en su momento por quienes suelen hacer este tipo de cuestionamientos, hablando del temperamento de Kirchner, como de la imposibilidad de actuar desde un rol diplomático, y Kirchner demostrando en determinados conflictos que tenía y le sobraba para resolver, ¿verdad? ¿Cómo lo viste vos, Daniela, eso? ¿Cómo sentís que se va a ordenar esta historia? Eso también es una cosa totalmente nueva. Yo, en general, en la edición de los programas que hicimos con los presidentes, de las entrevistas con los presidentes, yo traté de sacar, porque trataba también de hacer un programa para toda América Latina, las referencias a Néstor Kirchner, pero era natural, y todos los presidentes, yo quiero decir lo de Evo se pasó 10 minutos hablando de Néstor, de lo que significó para él los aprendizajes, los consejos que le dio Néstor Correa. Bueno, Chávez, ya lo hemos visto, y también nosotros cortamos esas partes para que no parezca que en realidad el programa era para hablar bien del presidente, del expresidente en aquel momento argentino, o hablar bien de Cristina, pero realmente hay un cariño especial de cada uno de ellos. Bueno, me tocó, que no fue público, pero recibir el mensaje también de Michelle Bachelet para transmitirle a Cristina, porque también ella decía, tiene un respeto muy especial por este trabajo que hizo Néstor, y después continuó Cristina respecto de América Latina. Antes los problemas de América Latina se resolvían en Estados Unidos. El primer hecho, y esto me lo dijo Lula en la entrevista, y creo que está en la entrevista, dice, antes, no hubiera pasado la reunión de Dominicana donde nosotros resolvimos el conflicto entre Ecuador, Colombia y Venezuela entre nosotros, hubiéramos ido a resolverlo a la OEA, a Washington. Antes no hubiera pasado la reunión que existió en Santiago cuando convoca a Michelle Bachelet a instancias de una conversación con Cristina para cuando en el momento de secesión de Bolivia no hubiera pasado lo que pasó ahora de reunir a los presidentes por el tema de Ecuador. Entonces, esta situación nueva, creo que ahora reforzada por la victoria de Dilma ayer en Brasil, hay que cuidarla, y Néstor tiene mucho que ver. Cuando Chávez dice, cuando yo asumí, era un loco, un solitario, y el primero que realmente se acercó a solidarizarse fue Néstor, tiene que ver con una mirada que transformó también las relaciones carnales, que de algunos lados no se criticaban, a esta integración latinoamericana para entrar juntos al mundo muy globalizado. En ese sentido fue perdón. No, dale. No, que digo que fue un líder latinoamericano en ese sentido. Sin lugar a duda, se lo reconoce en todos los lugares, mucho más de lo que nosotros imaginamos. Y en los países centrales, no creamos que se respetan figuras como las que tuvimos nosotros porque hacen todo lo que ellos dicen. Lula o Kirchner no son respetados porque hicieron todo lo que dijeron los países centrales, justamente porque tienen personalidad propia, porque tienen desde una perspectiva de la cual poder discutir y negociar. A los otros vos no respetás, los tratás como esclavos, los tratás como súbditos, los tratás como colonia. Empiezan a ser respetados nuestros países cuando el discurso me acuerdo, me tocó acompañarlo, de Néstor en las Naciones Unidas fue el primero que denunció concretamente por el caso de la AMIA a Irán. Fue el primero, nadie lo podía creer, había hablado antes, el que le hablaba anterior era el presidente de Irán, al que todo el mundo le tenía bastante respeto. Néstor le tocó hablar después y denunció por primera vez internacionalmente lo que había ocurrido acá en el atentado de la AMIA. Yo estaba con la gente de la comunidad judía argentina que no lo podían creer el valor que tuvo Néstor, y repite cada año Cristina en este sentido. Vos sos respetado si tenés una personalidad, si no te diluís en el resto y nadie te respeta, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? A ver, si hay algo que no pasaba con Kirchner era que pasaba desapercibido, o digamos, sin términos medios a la vez, o lo amabas o lo odiabas, me parece a mí, que quedó claramente expresado también en este último adiós, en donde dicen, yo no lo vi, pero dicen que hubo carteles también festejando de alguna manera, y gente, a mi humilde entender, faltando respeto, porque uno debe respetar el dolor ajeno siempre, pertenezca a la vereda que pertenezca, pero digo, era un tipo que al meterse con intereses tan grandes, porque ley de medios, todos prometían que se iba a hablar y no se habló hasta, seamos honestos, hasta que vino el periodo Kirchner. La reapertura de los juicios pasó lo mismo, el tema de los atentados pasó lo mismo. Digo, si de algo sirvió, me parece a mí, yo me empeño en ver el vaso medio lleno siempre, y el entender que por algo pasan las cosas y para algo sirven, es para valorizar también toda esta obra. Yo escuchaba ayer a Néstor, creo que en 678, lo escuchaba decir
que varias veces le insistió a Bendini para bajar el cuadro. Antes Antes. de ese Yo no conocía eso, eso no lo había escuchado. No sé cómo fue. No, que todo nos Estamos impresionó. hablando de ese momento casi cinematográfico, si querés, en donde Kirchner le ordena a Bendini bajar el cuadro de Videla. ¿De dónde era que estaban esos cuadros? De la Escuela Militar. Colegio Militar de la Nación. Entonces, le dice eso y a todos nos impactó esa ceremonia. Y él cuenta que varias veces le pidió que lo haga y nunca lo hizo. Entonces, le había después pedido lo hizo en privado. En privado, digamos. exactamente, y cuando lo hizo público. Ahora, hay una cosa que es cierta y es parte de lo que nos queda. Nunca más vamos a caminar por la calle y vamos a tener riesgo de encontrarnos con un genocida. Nunca más ese cuadro va a volver a ser colocado de donde se sacó. Nunca más se van a paralizar los juicios. Siempre en la Argentina va a haber vigencia de derechos humanos. Por supuesto, tiene el antecedente del juicio que hizo Raúl Alfonsín y que hay que valorarlo siempre porque fue el momento más débil de la democracia también, y fue el más complicado. Pero esta actitud de retomar lo de Raúl Alfonsín y llevarlo hasta las últimas consecuencias creo que nos marca para siempre. Argentina es visto en el mundo por las abuelas, por las madres y por lo que se hizo en el juicio de las juntas y lo que ahora hizo Néstor como realmente un lugar precursor en los derechos humanos. Y además, Daniel, me parece a mí, ¿no? Mirando a futuro, todos tenemos hijos, el poder, el que nuestros hijos entiendan que no es todo lo mismo, que uno no puede hacer en este país cualquier cosa y estar en tu casa tranquilamente. Digo, para todo el mundo, ¿eh? No estoy personalizando aquí, pero hay justicia. No es un detalle menor. Sí, y el otro tema que ustedes señalaban, permítanme decirlo, el tema de la juventud. Yo creo que lo pensé muchísimo porque nosotros lo habíamos visto. ¿Por qué la juventud salió así? Bueno, porque se mostró que vos estás en el gobierno, pero podés desafiar a los sectores que tienen el poder. Siempre la juventud asoció gobierno a poder y cuando criticaba a los gobiernos es porque estaba criticando el poder establecido, que es un poder que defiende un orden injusto. Acá vio que desde el gobierno se puede discutir, se puede debatir, se puede pelear con aquellos que detentan históricamente el poder. Y creo que entonces el gobierno puede ser rebelde. Digamos, acá lo que le pasó a la juventud, que es naturalmente rebelde, es que se siente identificada con un gobierno que fue rebelde respecto del statu quo y de lo que se esperaba que hiciera. Y realmente Néstor nos deslumbró a todos, y esto de ser políticamente incorrecto, desde cómo vestir a cómo relacionarse, hasta en las medidas políticas me parece que fue importantísimo. Daniel, ¿qué mirada tenemos que perdón, pero Juanchi está volviéndonos locos, que nos van a matar, que nos levantan del aire. Luis, te pido mil disculpas. Gracias por estar acá. Por la invitación, porque para mí, digamos, recordar a Néstor y compartirlo con ustedes es importantísimo. Gracias. Corte, ya venimos. De la vida y de la historia fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento.